Bueno, está con nosotros, atención a la charla que vamos a tener ahora, sobre un tema del cual todos tenemos algo para decir y todos tenemos algo para observar, y hay datos muy interesantes para debatir. Estamos acá con Facundo Jaime, que es el vocero del Observatorio Vial de Secaitra. ¿Es así? ¿Qué es Secaitra? ¿Cómo estás, Daniel? Antes que nada, saludarte a vos, a tu producción, a tu mesa. Han sido muy cordiales al recibirme. Secaitra es una cámara, es una asociación civil que reúne pequeñas y medianas empresas de origen nacional, en la cual cada una de ellas desarrolla una actividad dentro de la seguridad vial. ¿Qué quiero decir? Algunas desarrollan software, algunas desarrollan infraestructura, cartelería, y así... Semáforo, por ejemplo. Exactamente. Y así hacemos, digamos, una cámara. Una cámara. Bien, y ustedes hacen un trabajo de investigación sobre el tema de la seguridad vial. Exacto, dentro de la cámara está el Observatorio Vial, el cual presido, sí. Que nos encargamos de, mediante disparadores, mediante algunas consultas que le hacemos a la ciudadanía, tratamos de poner cuestiones sobre la mesa que tienen que ver con problemáticas viales del diario, digamos. Muy bien. Tengo una sensación que yo ando en moto con el scooter, ¿no? Por ejemplo, en Capital Federal todos andamos en moto con casco. Cruzás la General Paz y ya se empieza a difundir. Y vas al interior, yo ahora estuve hace algunos días en Tandil, y las personas que utilizan casco cuando se trasladan en moto, ya te diría, sin hacer una estadística, 1 de cada 2 usa casco, digamos. Y la verdad que el casco es no importante, es recontra importante. O sea, te puede salvar la vida, te puede salvar las consecuencias de una lesión grave. Es el ahorro de un costo, ¿no? Porque si una persona tiene un accidente grave o una colisión vehicular grave, eso puede traer unas consecuencias, digamos. Hay que mandar una ambulancia, el showroom, recuperarlo. Para el Estado es una cantidad de recursos destinado a eso por no usar casco siquiera. Técnicamente, Daniel, las estadísticas que dan en Argentina es que duplicamos en esos gastos que vos mencionás indirectos de reparar la infraestructura vial, de los hospitales, todos esos costos indirectos duplican lo que duplican en el resto de los países del mundo. Graficado, ¿cómo es esto? Nosotros destinamos el 3% del PBI, mientras el resto de los países destinan el 1,5% a este tipo de gastos. ¿A qué tipo de gasto que es recuperar? Exacto. Recuperar a alguien o no siempre recuperarlo, porque de hecho en los casos es un... No, exacto, nuestras estadísticas viales de hecho son un poco inexactas, porque por ejemplo los datos que arroja la Agencia Nacional de Seguridad Vial con respecto a los muertos del año pasado tienen que ver a los muertos en el accidente en el momento, no los que sufrieron lesiones y luego semanas siguientes han sufrido un deceso. Esos no entran dentro de la estadística grande, digamos. Entonces es un poco inexacto. Bien, estamos hablando con Facundo Jaime. ¿Es una percepción personal equivocada o acertada pensar de que en los últimos años se mejoró mucho en la cuestión de la seguridad vial? Mira, Daniel, para graficarlo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires hoy está pasando de una segunda etapa a una tercera etapa de seguridad vial, mientras que Provincia de Buenos Aires está pasando de una primera a una segunda, y el resto del país, por ejemplo Corrientes, Río Negro, hay muchas provincias que están activándose con respecto a la cuestión de seguridad vial y hacer planes integrales que no solamente sean controles de alcoholemia aislados o controles de documentación aislados, sino que están haciendo algo articulado entre las provincias, el Estado provincial, digamos, y los estados municipales. ¿Cuáles son las etapas esas? Claro, nosotros tratamos de siempre mirar mucho ciudades grandes, como puede ser Sao Paulo, Río de Janeiro, ciudades europeas, y en una primera etapa radarizan, que es lo que hizo Ciudad Autónoma de Buenos Aires hace muchos años. En una segunda etapa tratan de hacer controles ya en los bajo paso nivel, en los niveles, los pasos a nivel de trenes. Eso ya podemos estar hablando de una segunda etapa. Es decir, cuando ya ciertas necesidades son sorteadas, que estas necesidades en Cava fueron sorteadas ya hace 12 años, hacer más controles, utilizar tecnología al servicio de la seguridad vial. Eso, digamos, es la primera etapa. La segunda ya tiene que ver con controles un poco más específicos, y la tercera, que es donde estaría entrando ahora Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ya estamos hablando de controles mismo el anillo digital con LPR. Ya eso estamos hablando de algo muy muy avanzado en seguridad vial. ¿A qué llamamos anillo digital? La detección de las
El anillo digital son estos lectores de patente. De patente. Exacto. ¿Para qué sirve eso? No, tiene que ver, primero y principal, con seguridad. No tanto con seguridad vial. Medio marketing, ¿no? No te vayas a creer, eso va a una base de datos. Y si vos robaste un auto, sos un ladrón, me imagino que sabes dónde están los anillos, no pasa por ahí, no debe ser muy difícil, ¿no? Te sorprendería, Daniel, la cantidad de persecuciones que han realizado mediante este cruce de información. Pero por eso digo, esto ya es una tercera etapa porque lo fuerte de seguridad vial ya fue, digamos, atendido hace algún tiempo. ¿Y cuáles son los errores o las infracciones más comunes que cometen, no sé, por caso los porteños o los que viven en la zona del conurbano? No, en líneas generales en todo el país es el mismo. El mismo. Es ¿Cuál? El exceso de velocidad, es la falta más recurrente, la violación del semáforo en rojo. Sí. Y en el caso, que es la única infracción diferencial con respecto a Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el resto del país, es el uso del casco, como bien mencionabas vos al principio. En el interior del país, sin duda, el uso del casco está mucho menos controlado. ¿Por qué no usan casco los que andan en moto? Pregunta, en serio. La verdad que yo, insisto, ando en moto todos los días en el scooter y no se me representa la posibilidad de no ponerme casco. Yo era motoquero, trabajaba 12 horas por día en moto. Y la verdad que no me lo aguantaba más. Me sentía sofocado adentro del casco. Qué testimonio que tiró el profesor, ¿no? Primero nos acabamos de enterar de que era motoquero. Qué motoquero, ¿no? Un día de calor. Un trabajo más le agregamos al profesor. Sí, éramos tan pobres. Qué grande. Muy bien. ¿Por qué no usan casco? La realidad es que hay mucho de esto, de la sensación de sentirse sofocado. También hay mucho de, bueno, es un traslado, son acá 4 o 5 cuadras. Todas estas cosas hay que desmitificarlas totalmente y decir que si vamos a transitar, aunque sea media cuadra, el uso del casco es fundamental. Uno hace de chasis con su cabeza cuando tiene un incidente vial, un hecho vial, y es muy, muy complicado, sin el uso del casco, evitar una lesión, aunque sea un choque absurdo, un choque tonto. Claro, más vos no sabés dónde puede derivar la lesión, ¿no? Exactamente, independientemente de eso, tampoco sabemos en qué parte del camino también puede venir, porque hay mucho de bueno, son 2 semáforos, no importa, la gente tiene que empezar a tener conciencia de que uno solo no hace a la seguridad vial, sino que la seguridad vial tiene que ver con la interacción con otros vehículos. Tema alcoholemia, ¿vos estás a favor de 0 de alcoholemia? ¿Cuál es tu postura? Depende de las circunstancias. Depende de las circunstancias. Yo creo que habría que bajar un poco los límites. Hoy el límite es 0,5. En el caso de los conductores normales, vamos a llamarle, profesionales es sí 0, y en motovehículos 0,2. En moto 0.2. Exacto. Pero decime para que logre entender, para que logremos entender todos. 0.2 significa una pinta de cerveza, un vaso de vino. Independientemente de que todos los cuerpos procesan son diferentes, de manera distinta y la medición se hace sobre, digamos, el total en sangre que se tiene, la medida estándar del 0.2 es una copita de cerveza, un vaso de cerveza. Pregunta, yo me tomo un vaso de cerveza, por eso. No, una pinta es más de 0.2. Una caña sería. Una caña. Una caña de cerveza. Bueno, exactamente. Yo me tomo una caña, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que mi cuerpo procese y no aparezca? Recomendable siempre sería, si uno sabe que tiene que librarse al tránsito, beber líquido para que el cuerpo procese ese alcohol de una manera más ágil. Bien. Si uno no hace esto, y el alcohol en sangre puede llegar a estar entre 3 horas y 5. Y 5 horas. Sí. O sea, yo me tomé una caña de cerveza y corro el riesgo de... con la moto, si me hacen un control de alcoholemia, entre las 3 horas y las 5 horas, el control de alcoholemia te da positivo. Sí. Es muy poco. Es muy poco un vasito de cerveza. Un vasito de cerveza es muy poco, como si fuera... Está bien, es la ley, hay que cumplirla. Habría que, si uno sabe que tiene que salir a conducir, tiene que ser consciente de esto, y que su cuerpo puede estar en un día con mal descanso, con mala alimentación, ya esto contribuye... Otras razones. Exactamente. Dormiste mal, exactamente. Hay un contexto, Daniel, que tiene que ver con generar bienestar al cuerpo y hacer que el procesamiento de alcohol como de alimentos también sea más ágil y más rápido. Entonces, cuando alguno de estos factores no están alineados, por decirlo de alguna manera, uno encuentra que por ahí hasta es más el tiempo o es más la medición de alcoholemia que le da, porque tardó más en procesarla. El cinturón de seguridad, última pregunta. El otro día estaba viendo una película que se llama Tucker,
una película de las que hizo Francis Ford Coppola para pagar sus deudas con los grandes estudios. No sé si la viste la película. Sí. Te recomiendo. Está en Netflix, creo que está, ¿no? Está en Netflix o la vi en Qubit. Creo que está en Netflix. Creo que está en Amazon Prime. Yo la empecé a ver hace poco. Bueno, Tucker te la recomiendo porque es como el inventor, el tipo que trataba de hacer una gran automotriz. Cuento la película a grosso modo. Una gran automotriz en Chicago y no en Detroit. Entonces todo el lobby de las automotrices de Detroit lo tiró al bombo y el tipo estaba con todas cosas revolucionarias. Por caso, el cinturón de seguridad. Sí, está en Netflix. Bien, el cinturón de seguridad es, vamos a decir, una obviedad total, ¿no? Pero es clave, ¿no? Es el salvavidas en el barco. Es sin duda es la analogía que se puede hacer más lógica es el cinturón de seguridad. Estadísticamente, ¿cuánto mejora? Evita. Sí. 100%, Daniel, no hay parámetro de medición que mida la diferencia entre usar y no el cinturón, porque el no uso del cinturón ya hace inclusive que hasta el airbag, en caso de activarse, funcione de una manera distinta. ¿Por qué digo esto? El airbag, en el caso del conductor o en el caso del acompañante, sale disparado a una velocidad distinta. Entonces esa velocidad está programada, digamos, seteada desde antes, para que cuando golpea tenga cierto movimiento y cierto juego y sea, digamos, un poco retráctil. Entonces, ¿qué quiero decir esto? El airbag pega, y si yo no tengo el cinturón y voy para adelante, esos 300 kilómetros me pegan a una distancia mucho menor y pueden generar una lesión inclusive. Claro. Entonces el cinturón de seguridad, o sea, no solo me cuida de un hecho vial en sí, de no salir despedido del auto, que es una obviedad, sino que también me cuida un poco del airbag. Hay algo que vengo desde hace rato, desde que careció muchísimo el circuito de ciclovías y empezaron a proliferar ciclistas. ¿No debería ponerse un poco más de énfasis en la educación vial del ciclista? Porque hay gente que no tiene ni idea de cómo se anda en bicicleta. Bueno, esto tiene que ver también con esto Váyanse de las a etapas, California. con esto de las etapas. Una nueva que grieta. Sí. Se creen los dueños de la calle. Yo no tengo problema en que se ande en bicicleta, pero loco, tienen que aprender cómo andar. De verdad. No, claramente lo primero que tienen que aprender es que son individuos que pertenecen a la seguridad vial, que pertenecen... Mucho de lo que pasa es que como una bicicleta no requiere ciertas medidas de seguridad que por ahí un motovehículo o un auto sí, no requiere licencia, está exento de infracciones, es decir, hay algunas cuestiones que hacen que el ciclista tenga cierto manto de impunidad, mal llamado, no quiero tampoco caerle a los ciclistas, ojo con esto, hay eso estamos nosotros, no, pero hay grupos de ciclistas, la masa crítica, hay grupos de ciclistas que se lo toman realmente son talibanes. No, se lo toman muy en serio toda la cuestión de seguridad, todo. ¿Y está bien? Claro. Sí, y bueno, a eso era lo que iba. Esto es el comienzo de un cambio de paradigma también, porque como bien decíamos al principio, Ciudad Autónoma de Buenos Aires está un poquito más adelante y tiene ciclovías, tiene todo un circuito de ciclovías, también tiene que ver con seguir avanzando, educar a los usuarios de estas ciclovías para saber que los peatones tienen también su función en la seguridad vial y demás hierbas. ¿Qué pasa con el tema monopatín? Tira... Daniel, acabo de ver algo que no lo vi en mi vida y dije, ojalá Daniel me lo pregunte. Vi un monopatín en General Paz a 80. No. Te lo juro, no lo vi en mi vida. Me quedé petrificado. La persona tenía casco, tenía rodilleras, coderas, pero igual. Y además un monopatín más pro. Y un monopatín que no pasa una medida de seguridad, los monopatines están limitados por velocidad y yo me fijé, yendo a la par del monopatín, mi velocímetro decía, mi odómetro decía 80 kilómetros por hora, iría a 72, 75, no lo vi en la vida. Me quedé anonadado. ¿Y qué aporte están haciendo los monopatines a la cuestiona del transporte urbano? La realidad es que dentro de la Ciudad de Buenos Aires también, como tiene las ciclovías disponibles, el uso del monopatín por ahí tiene algún asidero un poco más sólido. Por ahí ir al interior del país no tiene mucho sentido hablar de esto. Pero dentro de lo que es Ciudad de Buenos Aires, la realidad es que el monopatín, por eso te digo, se ha sancionado una norma complementaria de la ordenanza municipal de la ordenanza de tránsito de Ciudad de Buenos Aires, en donde esto mismo se limita la velocidad, se especifican ciertas medidas de seguridad que hay que tener, que no se puede hacer, es decir, se ha tratado de regular un poquito el uso del monopatín porque seguimos avanzando con el tema de la tecnología y hay que tratar de regularlo, ¿no? Te agradecemos mucho, la verdad muy interesante la charla con Facundo Jaime, el vocero del Observatorio Vial de Secaitra, que es un tema de las cuestiones viales, de las cuales todos formamos parte, digamos. Hoy, por ejemplo, tuve
discusión visual, podemos decir, no sé si existe el término, con yo venía con la moto. Se miraron mal, digamos. Sí, ponele porque había un ciclista que estaba paseando, ¿no? Paseando. Lo cual me parece muy bien que pase, pero para eso hemos pagado nuestros impuestos y hemos financiado la bicisenda. Claro. ¿No? Está muy bien. Anda, ¿para qué nos gastamos 45.000 millones de dólares en bicisenda? ¿No? Sí. Ciclovías. Y otro tema. La bicisenda va por la vereda. La ciclovía es la que se come un pedazo de la calle. De la calle, bueno, ciclovía. Muy bien. La ciclovía. Bien. Otro tema es que los ciclistas auriculares. Escuchan auriculares, no. Daniel, esto tiene que ver con que no se sienten parte. Sería impensado que un conductor de un vehículo, de un auto, vaya con auriculares escuchando música de palo, porque no escucharía una bocina. Y otra cosa que me molesta al ciclista es que se cree superior moralmente. Por eso, por ser ciclista. Por su condición de ciclista es superior moralmente. Vos que andás en moto no querés al planeta. Estás en contra de los osos polares. Todos te tiran con Greenpeace. Estás matando de pandas. Vamos a sacarlo del aire a Facundo Jaime porque lo vamos a meter en un quilombo, ¿no? Un abrazo, Facundo. Muchas gracias, Daniel. Gracias.